Sí, efectivamente, el día de hoy quiero compartir algo que es muy especial para mí, pero también es o debe ser especial para todos ustedes. Y quiero que, por favor, abran sus Biblias en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. 15 del Evangelio de Lucas, y nos ponemos de pie. Lucas 15, versículo 11, seguramente que a muchos de ustedes esto les va a hacer eco en el corazón en cuanto a la parábola que a tantos millones de personas ha alcanzado con ese poder que tiene. Toda la palabra de Dios, y al menos en mi vida, esta palabra que fue la que tocó mi corazón. Dice el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, versículo 11, así dice: Jesús añadió: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello, y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara, pero el hijo le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Padre, te damos todo el honor, porque un día nos viste haber recapacitado por tu gracia y habernos dirigido hacia ti reconociendo que habíamos pecado contra ti, y nos has recibido con una fiesta que hemos disfrutado y que habremos de disfrutar por toda la eternidad. Te pedimos por los que aún no recapacitan en su estado espiritual para venir a ti, Señor, a reconocer su ofensa y ser perdonados. Bendice, Señor, lo que voy a compartir el día de hoy, y bendícenos a todos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.
Hermanos, antes de compartir lo que voy a compartir el día de hoy, quiero nada más dar unas aclaraciones que se me hacen importantes hacerlas por lo que voy a compartir. Van a escuchar el día de hoy cómo el Espíritu de Dios me salvó. Y aunque voy a estar mencionándome, por supuesto, ustedes no vienen a la iglesia a oír historias de nadie. Ustedes vienen a la iglesia a ser instruidos en la palabra de Dios. Si ustedes no están siendo instruidos en la palabra de Dios, y si no son miembros de esta iglesia, sálganse de esa iglesia. Pero ustedes vienen a oír la palabra de Dios porque eso fue lo que el Espíritu Santo nos ha encomendado a que prediquemos. Predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces lo que voy a compartir, aunque estoy hablando de mí, no se trata de mí, se trata de Jesús. Y no se trata tampoco de misión de gracia, se trata de Jesús. Todo se trata de Él. Por eso le pedimos a Emanuel el día de hoy sí, muy directivamente le pedimos que empezara con el canto que empezamos, que fue el primer canto con el que empezamos en Misión de Gracia hace 26 años. Entonces no se trata de mí, hermanos. Tampoco a la hora de que escuches lo que vas a escuchar, pienses y digas, mí es que eso es lo que me hace falta. Para eso era una persona creyente, un creyente entregado. No. Dios trata con cada uno de una manera completamente diferente y tu salvación está basada en dos cosas nada más. Tú crees y te arrepientes. Esa es la salvación. Crees en el Señor Jesucristo, te arrepientes y eventualmente lo confiesas y das a conocer su nombre, de lo que Él hizo por ti y que toda la gente lo sepa. La otra cosa es, voy a platicar algunas cosas que son muy subjetivas, místicas, un par de sueños que tuve. Hermanos, con esas cosas tenemos que tener muchísimo cuidado. No podemos andar pensando, ay Señor, dame a mí un sueño, que no, o sea, tenemos que pedir a Dios siempre su voluntad. Yo a Dios no lo conocía, no me interesaba en lo más mínimo y sin embargo un día me visitó y cambió mi vida de una manera bien radical. Les digo eso porque esas experiencias para mí fueron bien reales, 100% reales. Tienes tú el privilegio de poder dudar y poner en tela de juicio. Tú haces lo que quieres con lo que vas a oír. Y la última cosa es, esto que van a escuchar acerca de mi pasado, pues lógicamente que tiene que ver con el presente de muchos de ustedes, pero a la misma vez el presente, si no de todos, de muchos de ustedes, tiene todo que ver con mi vida el día de hoy. Y quiero empezar a compartirles cómo Cristo me salvó. Estaba compartiendo con los pastores acerca de un evento y me dicen, ¿sabes qué? Por favor, comparte tu testimonio este domingo. Y pues qué chulada. Me ahorré las horas de estar preparando, que me encanta porque tengo que estudiar. Y lo empecé a escribir. Me dijo, ¿sabes qué? Asegúrate de poner un orden, porque lógicamente tiene muchas cosas en la cabeza. Pero quiero empezar platicándoles a ustedes cómo llegué, cómo ha llegado al día de hoy todo esto. Y les voy a decir un poquito de mi infancia, ¿no? Yo, o sea, tengo mi mamá, que aquí está, que creemos el día de hoy, que es el adulto mayor de Misión de Gracia. En un par de días cumple 90 años. Sí, sí, un aplauso, pues claro que sí. Aprovechamos para honrarla y bendecirla. 90 años. Y bueno, en aquel entonces tuve 4 hermanas. Una de ellas partió a la presencia del Señor muy joven. De hecho, fue la primera que se convirtió en mi casa. Ahorita les voy a decir cómo estuvo la cosa ahí. Les digo que tengo que empezar a leer aquí porque estoy así. Crecí sin un papá presente. Y yo no sabía lo que era una familia normal. Sin embargo, el hecho de haber crecido sin un papá me llevó a tomar a mí muchas decisiones. Una de ellas, que dije, yo no quiero parecerme nunca a él. Voy a hacer todo lo contrario a todo lo que él ha hecho, en cuidado a mi esposa, mis hijos. Y Dios me dio el privilegio de poder formar una familia que en un momento dado eso sería un poquito mala onda, no te quieres parecer, pues no me quería parecer a él. Proveyó para nuestro crecimiento y yo fui a escuela católica.
Ahorita estaban ahí burlándose de mí en la oración porque dicen, es la única vez que te has portado bien en la vida. La tremenda de Ángela me la estaba regando ahí. Le digo, fíjate, curiosamente salí 4 años en el cuadro de honor. Ah, qué impresión, ¿verdad? Aplauso, ¿no? No, no sé. No, 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 no. El caso es que luego me fui a otra escuela privada, y luego me fui a otra escuela pública, que empecé a conocer un poquillo de ahí del mundo, ¿no? Entro a la secundaria, fui a la secundaria del Parque, y fue la primera vez que yo tengo algún tipo de iluminación en relación con las cosas de Dios. Y estaba curioso porque estábamos en una clase de historia y estaba el profesor dando clase y él muy vehementemente empezó a hablar de la ideología, de la doctrina, de que venimos del chango. Entonces yo estaba así muy atentillo, dije, pues entonces yo no sabía de mis antepasados, todo ese rollo estaba ahí. Y lo levanta un chavo la mano y dice, ¡hey! Así, le dice, ningún chango, nosotros somos creación de Dios. Y yo, hijo. No me acuerdo la interacción que tomó lugar después de ese intercambio, pero a mí me dejó muy impresionado. Dije, creación de Dios. Y ya, siguió pasando el tiempo. Nomás ahí en esta parte, en la secundaria del Parque, cuando yo me fui a registrar ahí para entrar, estaba yo en segundo y algo tuve que ir a la escuela, llegó Marta con su hermana en un carrito y un Volkswagen. Entonces la veo, y yo estaba cruzando la calle y la veo, y pues lógicamente me flechó el corazón. Sí, me quedé yo muy impresionado de haberla visto. Dije, qué tremendo que no la voy a volver a ver más en la vida. Pues poco tiempo después, mi papá hace unos negocios equivocados, embargan la propiedad donde vivíamos, va y compra una casa enseguidita de la casa de Marta. Entonces fue un verano y me acuerdo que llegué y me subí al techo a poner el aire y volteo porque suena la puerta y la primera que veo es a ella. No lo podía creer, de verdad. Sí, tristemente andaba un pequeño hombrecillo atrás de ella en aquel entonces, haciéndole la lucha. Pero fue precisamente ahí cuando yo jugué Camaney. Y 2 años después de que yo llego ahí empezamos de novios en 1973. Un 10 de mayo de 1973, ahí le llevé gallo, pensaba Marta que era para su mamá, pero era para ella. Y ahí empezamos y duramos 8 años de novios. 8 años de novios, nos la pasábamos muy padre, fue un buen noviazgo, no recomendable para nadie tanto año, es mucho. Finalmente nos casamos en 1981 y tenemos 44 años de casados, entonces 44 y 8 son 52. O sea, ustedes imaginan, nosotros ya nos vemos hasta en la sopa, literal, o sea, pero gracias a Dios que me dio Dios ese regalo porque estaba diseñada para que lo que Dios me iba a llamar a hacer, lo pudiera yo hacer con una mujer que no únicamente se unió a mí, sino que hemos caminado juntos y unidos en esta que le decimos Marta y yo, una hermosa aventura que nos ha permitido, después de todos estos años, seguir disfrutando al conocerlos a ustedes, servirlos, todo lo que conlleva un ministerio de un pastor y su esposa. Ella no es pastora, aquí no hay pastoras. Nos casamos, tuvimos 4 hijos. Mis hijos se los voy a enseñar. Sé que muchos de ustedes vienen a la iglesia, oyen, ven a mis nietas que de repente se me acercan aquí. Les voy a pedir que pongan una foto, porque quiero que los conozcan, que conozcan a mi familia, que muchos de ustedes saben que andan aquí. Ahí están, miren. Al lado izquierdo está mi yerno Alberto, esposo de Marela, la que muchos de ustedes conocen. En medio está Elena, que ahorita está resfriadilla, y luego atrás pues estoy yo. ¿A quién tengo los brazos?
a Román. Román es hijo de Cintia, la que está enseguida de Marel. Abajo, lógicamente, está mi mamá. Cintia, mi hija, está cargando a Apolo. Atrás de Cintia está Marta, mi esposa. Enseguida de Cintia está Manuel, su esposo. Y ellos tienen a Apolo y a Román. Y Marel tiene a Elena y a Julián, el que está aquí sentadito enfrente. Y luego está Emanuel y Mariana, que aún no tienen familia. Y está Helman, mi hijo, con sus 3 nenas. Está Penélope en los brazos, Carolina. ¿Dónde está Olivia? Ah, tremenda, no se quiso tomar fotos ese día. Esa es mi familia. Ahí está mi familia, esos somos todos. Y quería enseñarles eso. Esta es una familia que, por la gracia de Dios, todos están aquí en esta iglesia. Marta y yo no nos atribuimos ningún mérito, más que la gracia incomprensible de Dios, de que mis hijos están los 4 aquí. Por cierto, estaba pensando que no sé si tienen hoja de membresía. Hay que revisar eso, ¿eh? No, ellos aquí nacieron. Entonces, quería enseñarles esto, pero quiero volver a esa etapa de la secundaria, donde este tremendillo dice esas cosas, pero que luego yo me empiezo a juntar con una bola de hombres que son los que tu mamá te dice, no te juntes con ellos. Yo era uno de ellos. Y empezamos a juntarnos, a vagar, a fumar, a tomar. Eventualmente me dieron a mí un carro y pues en ese carro hacíamos todo tipo de fechorías, no andamos vagando en las calles. Y en ese tiempo llega a ese grupito nos decían los colombianos, porque nos juntamos en la 16 y Colombia. Colombianos mala onda, man. Entonces llega un individuo de Chihuahua, ya ven, de Chihuahua vienen cosas extrañas y buena onda también. Y llega este tremendillo en un carro y ahí vive, en el carro. Entonces era un chavo que estaba en el Pentaltón de Chihuahua, tenía un puesto importante, pero estaba muy musculoso, el pelo muy largo, muy drogadicto, borracho, mujeriego. Entonces nos hicimos compa de él, porque ahí se paraba, él ahí vivía. El caso está en que pues éramos unos majaderos terribles. O sea, chavalos majaderos, yo era muy, muy majadero. El caso está en que un día se desaparece este tremendo y regresa unos meses después. Y cuando llega bien cambiado, pero era otra persona, pelo largo. Entonces a mí me impresiona mucho verlo con una Biblia y con una flauta. Lencho se llamaba, no sé si vive o no. Entonces yo estaba muy impresionado viéndolo. Le dije, oye Lencho, ¿qué te pasó? Y luego me dice, mira lo que anduve buscando yo en 6 años con drogas, con mujeres, con borracheras, lo encontré en un momento con Jesús. Y dije, ¿y eso qué? Pues ahí no me acuerdo qué me dijo. O sea, me impresionaban cosas que tenían que ver con cosas de Dios, porque estaba yo muy ajeno a todo ello. En la primaria fue cuando empecé a escuchar yo de cosas de que la comunión y que la confesión y que luego te tenían que confirmar, pero no sabía nada. O sea, a mí nada me hacía sentido. Les digo que mi oración de chiquito era angelito de mi guarda. Esa era mi mamá, eso me enseñó. No se hace, a los angelitos no se les habla, ya deben saber eso. El caso está en que cuando me dice eso este hombre, me deja tan impactado que me fui a mi casa. Entonces llego a la casa, me siento ahí en la cama y le dije a Dios, porque yo le vi algo diferente a este hombre, muy diferente. Y le dije a Dios, Dios, si tú tocaste a este hombre, si tú cambiaste a este hombre, le dije, tú me puedes cambiar a mí. Ese es el recuerdo que tengo de la primera oración que yo digo, se la hice a Dios. Esa fue la primera vez. Entonces, oro y volteo y tenía ahí un librero, me gustaba leer. Calimán y los viajes astrales, el Memín Pinguín y todas esas. Entonces veo y tenía varios libros de ahí de los Rosacruces, los viajes astrales y todo ese rollo. Y ahí está un Nuevo Testamento. Entonces lo tomo
y lo empiezo a leer. Y cuando lo empiezo a leer, siento que algo me empieza a pasar, bien, algo extraño. Pues me piqué y empecé a leerlo y a leerlo y a leerlo. No entendía nada de lo que yo estaba leyendo, nada. Pues para eso entonces ya salgo de la secundaria, ya empiezo a ser más vago, ya traigo el pelo largo, entro a una preparatoria donde me acuerdo que a veces entraban los chavos al salón con sodas, ¿no? Fantas y todo, y la mitad era vodka. En la mañana. Y pues eran unos tremendos. Y yo ahí, pues, lógicamente, no me juntaba con ellos, pero veía lo que estaba pasando. Pero lo que pasó en esa escuela, ya en la preparatoria, por la soberana gracia de Dios, se sienta un hombre enseguida de mí, así como de esos individuos. O sea, imagínense yo con el pelo largo, hipizón, rockero, malandro. Y se siente este tremendo enseguida de mí. Entonces yo no tenía mucho interés en estudiar, excepto porque Marta me ha dicho, ¿sabes qué? Estudie. Pues, tome en cuenta su consejo y que si ella quiere eso, pues lo voy a hacer. Lo hice en gran parte por ella. O sea, yo estudié en la universidad y gradué por ella. No era mi preferencia la escuela, pero yo llegué sin intenciones de estudiar. Entonces me siento, me dan una prueba, a una de esas le pongo el nombre y a la hora que la regresan, pues me la regresan con un 0. Pues no le puse nada. Y este tremendo que está enseguida de mí me dice, ¿hay algo de ese examen que yo te puedo echar la mano? Así le digo, ¿really? No. Le dije, no, gracias, le dije. Pues no me interesaba. Pasa el tiempo y llego yo otra vez al salón sin lápiz, sin pluma. Entonces este joven, estamos los dos chavos, se lleva una aquí, una pluma o algo. Y aquí está. Trae su lápiz. Entonces de repente se levanta, hay un sacapuntas ahí, le saca la punta, lo quiebra y me da a mí el pedazo largo con su borrador, y él se queda con un pedacito así. Entonces cuando voltea me dice, órale, me dice, para que escribas. Yo no quería escribir. O sea, digo, algo no está bien con este hombre. Algo no está bien. Y le digo, oye Jorge, perdóname que te pregunte, le digo, ¿por qué eres así? Y luego me dice, porque Cristo vive en mi corazón. ¿What? O sea, ¿qué es esto? O sea, que él, tan cambiado, totalmente diferente a este. Y le digo, yo traía carro, le digo, oye, ¿me pasas chance de llevarte a tu casa para que me expliques eso de Jesús? Dijo, claro. Pues ya le di el ride a su casa, se fue explicándome que Jesús tuvo que venir a morir en la cruz, que el pecado y todo ese rollo. Yo lo iba oyendo y ya ven cómo la palabra de Dios dice, si tú no conoces a Cristo, tus ojos están cerrados. Tú estás muerto en tus delitos y pecados. Yo estaba muerto. No le entendía lo que me estaba diciendo. Le digo, no te entiendo, le digo. No me hace sentido nada de lo que me estás diciendo. Lo dejo, salgo de esa preparatoria y me voy al Paso a estudiar inglés aquí en una escuela metodista que se llama Lydia Patterson. Ya para ese entonces yo ya andaba en el prime de la arrogancia, de la soberbia y lo que más increíble se me hace es que no tenía por qué creerme nada, no tenía nada. Pero yo sentí que Juárez estaba mejor porque yo vivía en Juárez. El caso está en que yo cuando estaba ahí en esa escuela, me hago de unos amigos muy tremendos también, igual que yo. Y la maestra con la que me toca estar en esa escuela había sido una misionera en Bolivia por 46 años y Dios la sanó de una gangrena, le iban a cortar la pierna, Dios la sana milagrosamente. Entonces ella se da la tarea de estar en el salón ese, hablándonos mucho pues de Dios.
Y ya con estas cosas que me habían pasado, ya estaba yo un poquito afectado, se pudiera decir. Y me acuerdo que llegaron ahí americanos a dar testimonio ahí. Y esto, a ver si alguien se identifica con ello. Decía, habían 3 chavalos hipócritas que andan hablando de Dios. O sea, hipócritas, ¿por qué? Si yo no los conocía, no sé si eran hipócritas o no. Pero es una reacción natural del pecado que rechaza la gracia de Dios. El caso está que pasan unos semanas o meses y llega el mes de diciembre y les digo, yo crecí siendo un hombre que yo pensaba que a mí no me hacía falta nada. O sea, nada, yo era feliz conmigo mismo. Me levantaba feliz y me acostaba feliz. Y lo que voy a decir ahorita se los digo con temor reverente de Dios. Yo nunca al día de hoy, por la incomprensible gracia de Dios, he experimentado una depresión, una cosa como, no sé qué es eso, por la gracia de Dios. El caso está en que me acuesto un día, de esos días normalitos, nada había pasado en mi vida, no había hecho yo nada. Y me acuesto y a medianoche yo tengo un sueño en el que voy caminando con el esposo de la maestra que les acabo de platicar, donde al cruzar la calle están escarbando y sacando algo muy, muy inapropiado, algo que se me hace muy feo, muy feo. Y volteo yo en el sueño con este hombre, con el esposo de esta maestra, que también era creyente, y le dije en inglés, le dije, Mr. Winter, le dije, vamos a orar para que lo malo que está ahí se salga. Entonces este hombre, estando yo dormido, voltea y me dice, mejor vamos a orar para que lo que está malo adentro de ti y de mí se salga. Y yo, pues qué buena idea. Se me desaparece en el sueño este hombre. Yo volteo al cielo y le digo, Dios, si hay algo malo adentro de mí, yo te pido que lo saques. Y en ese mismo momento yo empiezo a experimentar que algo adentro de mí empieza a salir de una manera muy, muy grotesca, un ruido muy, muy feo de mi estómago, muy feo. Y fue tan impresionante ese rugido que me despierto. Yo me desperté, estaba paniqueado. Sin esperar que ya una vez que estaba yo despierto, me siento en la cama y le digo a Dios, si realmente hay algo malo adentro de mí, yo te pido que lo saques. No más que ahora ya despierto, empezó ese mismo rugido y yo estando completamente consciente. Pues no se podrán ustedes imaginar el pánico, el pavor que eso generó en mí, porque yo no andaba que me leyeran las cartas o la ouija o contactando espíritus, no. O sea, fue algo muy fuerte en mi corazón, muy, muy fuerte. Por la gracia de Dios yo me vuelvo a quedar dormido. Pero cuando me despierto siendo el hombre más miserable que ustedes se puedan imaginar. No pude hablar de la tristeza que tenía. Una tristeza que no me permitía hacer nada. Entonces estoy todo impresionado, todo afectado, que no puedo emitir palabra por la tristeza y el dolor que sentía. Me levanto, pasan mis amigos, nos vamos a la escuela y llego con la maestra esta y le digo, ¿sabes qué me pasó esto? Entonces la maestra, muy buena onda, toma su Biblia y la abre en Efesios 6 y me empieza a decir, porque no tenemos, o sea, después caí en cuenta de lo que me decía, por supuesto. Me dice, pues que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas, bla, bla, bla. Yo así viéndola, y no sé qué me está diciendo. O sea, así de muerto, así de ciego estaba yo. Estoy ahí en la escuela, completamente ido. Llego a la casa, mi mamá tenía más o menos un año, tal vez un poquito más de tiempo de haberle entregado su vida a Cristo. Y llego y le digo, mamá, fíjate que me pasó esto. Mijo, pues déjame orar por ti. Entonces empezó a orar por mí. Y me acuerdo que me solté a llore, o sea, así una tristeza horrible, horrible. Decía, ¿qué es esto? Ya ahora por mí me fui y me metí a mi recámara
al día siguiente, voy a la escuela otra vez y yo estaba bien afectado, bien afectado. Una chica se pone a pasar unas invitaciones a todo el salón, se fue de línea en línea, persona en persona, y cuando llegó conmigo me brincó, se fue. Me tenía miedo la chica, o sea, un déspota, un majadero, un hombre muy feo, excepto con Marta. Y yo con ella era otra persona, completamente diferente. Nunca, una vez la llevé con mis amigos, dije, vámonos de aquí. De hecho, hace poco me decía, nunca te he escuchado decir una majadería. ¡Wow! O sea, de haber sido aquel terrible majadero, dije yo, qué impresión, o sea, hasta yo me impresioné de mí mismo. La cuidaba mucho en ese aspecto, pero esa chica que anda pasando en el salón, esas invitaciones, a mí no me da. Yo estaba tan desesperado que un año antes había yo visto en la avenida 16 de septiembre, porque nos íbamos a manejar, a dar vueltas en la 16 de septiembre, y estábamos pisteando y bloqueándola. Y había habido una manta que decía Gran Festival de la Renovación Cristiana. Me llamó la atención. El hombre que no venimos del chango, mi compa que se había convertido. Y entonces le digo, ¿me dejas ver eso? Sí. Y lo decía, segundo gran festival de la renovación cristiana, bla, 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 Auditorio Cívico Benito Juárez. Y me acuerdo que yo pensé y dije, no sé qué es esto, pero yo tengo que ir. Así, eso fue. Me preparé un domingo en la mañana, un día muy bonito, pasé por Marta, le dije, Marta, voy a ir a esta onda, ¿quieres ir conmigo? Me dijo, no, me dijo, cuando regreses llegas por mí. Bueno, me voy, me fui caminando ese día, porque me gustó el día, estaba muy bonito. Y llego al Auditorio Cívico Benito Juárez con mi camisa de manta hippie, con mis pantalones de campana, así acampanadotes, con el pelo bien largo así, pero por dentro hecho pedazos, o sea, hecho garras, no sé qué es esto, ¿qué me pasó? Entonces voy entrando al Auditorio Cívico y cuando voy entrando están tocando una canción, unos mariachis que se llama Eran 100 ovejas, creo que no se llama así, pero estaban cantando, eran 100 ovejas que había en el rebaño. Entonces, para entrar al Auditorio Cívico, los que conocen, o sea, hay unas escaleras y yo estaba oyendo aquello, ese rollo. Entonces voy subiendo ahí y cuando estoy ahí en la parte de en medio, veo los mariachis tocando esa canción. O sea, yo vengo de oír Black Sabbath, Led Zeppelin, Queen, o sea, todos los rockeros más pesados, era mi rollo. Y voy entrando y están estos mariachis tocando esa canción y digo yo, ¿qué ando haciendo aquí? Pero si no ha sido por el hecho de que cuando voy subiendo, cuando voy entrando a ese lugar, empiezo a sentir como si me quitaran una mochila de piedras. Y yo me empecé a sentir así bien pajita, dije, wow, qué loco rollo. Me siento bien pajita, o sea, como había andado un par de días antes. Llego y me siento, y después de que tocan los mariachis, pasa un predicador y empieza a predicar la parábola del hijo pródigo, esta que les acabo de leer. Y empiezo a oír esa parábola desde que empezó. Dice, este hijo que le dijo a su padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, habiéndolo juntado todo, se fue a vivir perdidamente. En ese momento dije, ese soy yo. Tenía 18 años, no había andado yo en vagancias como las que el día de hoy se ven, que pistolas, digo, sí traía mi arma. Yo en mi carro traía un trinche del diablo para picar a la gente. Esa era mi arma y una cadena, que sí la llegué a usar, la cadena, el trinche no. El caso está en que estoy ahí oyendo esta parábola y digo, están hablando de mí. Está hablando de mí, digo. Y empiezo cuando dice, y volviendo en sí, pensó, ¿cuántos jornaleros de mi padre, cuántos trabajadores de mi padre, dice la Biblia de las Américas, tienen pan en abundancia? Que me estoy muriendo de hambre. Yo no había experimentado lo que es el hambre espiritual. Les digo, estaba terriblemente confundido, pensando que era muy feliz. Y dije yo,
perdóname Dios. Dije, perdóname Dios porque he pecado contra ti. Estoy arrepentido de mi maldad y empiezo a pedirle perdón y perdóname Dios. ¿Qué hice? O sea, yo me aparté, digo, no había vivido yo así una vida religiosa, ya se las platiqué. Pero dije, ¿qué hice? Yo he ofendido a Dios terriblemente. El caso está que termina de predicar el predicador y dice, si hay alguien aquí que le quiera entregar su vida a Cristo, póngase de pie. Muy común. Los llamamientos que les he dicho no los hacemos aquí porque tenemos que instruirlos. Si alguien se quiere entregar a Cristo, necesitamos hablar contigo personalmente. Y dice, allá está un joven. Porque yo digo, levanté la mano. Fui el primero en levantar la mano. Dice, allá está un joven. Dice que quiero que se pongan de pie y fui el primero en ponerme de pie. La cosa curiosa es que 4 líneas atrás de donde yo estaba sentado, estaba sentada la chica que no me invitó a mí. Porque fui el único del salón que fue. Nadie más fue, más que yo. Paso al frente y me dice una persona, me dice, ¿le quieres entregar tu vida a Cristo? Le dije, no sé qué es eso. Le dije, pero esta la tengo que entregar. Ya había oído algunas cosas. Entonces paso y me dice, ya déjame te dirijo en oración. Yo no tengo idea qué oró ella, porque todo lo que yo hice fue pedirle perdón a Dios. Dije, Dios, perdóname, estoy arrepentido de haberte ofendido, haber pecado contra ti. Estabas todavía con ese dolor en mi corazón y estoy así orando, pidiéndole perdón a Dios. Y de repente estoy orando y digo, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Empecé a decir, gracias, Dios. Y abro mis ojos y me suelto ahí, llore y llore y llore y llore. Porque le digo a la gente, sentí como si Dios hubiera agarrado una jarra y mi corazón y lo hubiera así, como dice, mi copa estaba rebosando de gozo, así, saliéndose. Y estaba yo incomprensiblemente feliz, pero incomprensiblemente, o sea, yo sentía que ahí empecé a flotar, hagan de cosas. O sea, qué hermosura es esto, gracias Dios, que quieres recibir el bautismo del Espíritu Santo, también eso, oraron por mí. Yo estaba perdido en Cristo. Me salgo de ahí, me voy a la casa y cuando llego me abre mi hermana, la que partió la presencia del Señor, y cuando me abre, se me queda viendo y me dice, ¿qué te pasó? Le dije, Cristo me salvó. Me dice, yo quiero eso. Fue la primera de mis convertidos. Entonces empecé yo a quedarme en mi casa. Mis amigos siguieron pasando por mí y han oído algunos de ustedes que llegaron el primer viernes después de que yo me convierto a pitarme porque pues era el fin de semana, íbamos a vagar. A Marta yo la dejaba en su casa. Ella conocía a 2 personas, al que la cuidaba y la respetaba, pero era otro ya con mis amigos. Entonces llegaron el primer fin de semana y me pitaron y me acuerdo que me asomé por la ventana y les dije, no voy a ir. Me acuerdo que me fui a mi recámara y me solté llorando, dije, Señor, me he quedado solo. Y yo sentí que ahí el Espíritu Santo habló a mi corazón, palabras que todas las traigo aquí, ¿verdad? Donde el Señor me dice, hay que negarse a sí mismo, o sea, hay que dejar todo. Y yo no volví jamás a andar con esos amigos, yo no volví. El caso está que salgo de la Lidia, me voy a UTEP a estudiar. Para esto, una vez que estaba en la Lidia Patterson, o sea, me convierto, sigo ahí, o sea, el siguiente semestre de enero a mayo, y pues lógicamente la maestra estaba muy impresionada de que me haya yo convertido, ¿verdad? Chavalo terrible. Y de repente me llaman y me dice, ¿sabes qué? Vamos a pedirle a toda la escuela, toda la high school, que salgan al auditorio porque te queremos pedir que te des tu testimonio. Dije, ¿cómo? O sea, en inglés. Yo iba a aprender inglés, aunque parezca americano, tuve que aprender inglés. Y me pongo ahí. Y le digo a Jaime, no sé qué dije. Me dice, pues has de haber platicado lo que te pasó. Pues sí, efectivamente eso tuvo que ser. Y después me pedían, que hace poco aquí que me estaba recordando, yo no me acordaba de eso, me pedían que un día a la semana por el sistema de sonido, que yo dirigiera la oración.
de la escuela para empezar el día y todo eso. Y les platico eso porque vi que de una manera muy particular Dios fue orquestando cosas y me puso en lugares que yo no busqué. O sea, yo jamás hubiera querido haber hecho una onda de esas, ¿se imaginan? Entro a la universidad y en la universidad andaba predicándole a mucha gente, entre ellos a Jaime, entre ellos al pastor Carlos Contreras. Me acuerdo que traía papelitos y me ponía a aventarlos de ahí de un segundo piso. A Margarita Meléndez le cayó uno en la mano y decía, ¿qué es esto? Llegué yo a predicarle. O sea, mi vida en la universidad fue una que aproveché predicando el Evangelio mucho, muy significativamente. Para finales del 76, ahí en UTEP, está una chica enseguida de mí que yo conocía y me dice, mi hermano es como tú. Ah, sí, le digo, ¿qué hace? No, me dice, pues le anda platicando a toda la gente de Cristo. Ah, le dije, ¿cómo se llama? Pues se llama Poncho. Me dice, por cierto que este sábado van a ir a recoger ropa para ir a regalar en la periferia y todo ese rollo. ¿No gustas ir? No, le dije, sí, sí, gusto ir. Fui y fue precisamente donde yo conocí a Poncho. Y yo les platico un poquito más. Sí, a Poncho Murguía. Entonces, empezamos a juntarnos en su casa. Ese domingo que regresé yo muy afectado, ya no volví por Marta. Después le dije, ¿sabes qué, Marta? La onda del amor terrenal no existe. Nomás el amor de Dios. O sea, no me faltaba hacerle así. Meses después, el verano del 76, yo estoy predicando en un grupo que se había formado, yo no me acuerdo, había 3 grupos en los que yo estaba compartiendo ese siguiente año de jóvenes, y Marta llegó y estaba yo compartiendo el Evangelio. Marta le entregó su vida a Cristo ese verano. El caso está en que llega el momento que conozco a Poncho y me dice, oye, fíjate que me gustaría juntarnos en la casa a estudiar la Biblia. Ah, le dije, pues qué buena onda, ¿dónde está? Pues nos da la dirección. Le digo a Marta, vamos a la casa de Poncho. Vamos. Llegamos, ese día se quedó dormido, había cancelado su reunioncita, todo ese rollo. Fuimos el siguiente domingo en la mañana y llegamos, Marta, y ahí estaba Memo ya, ese domingo, ¿no te acuerdas? No te acuerdas. Bueno, la cosa está en que empezamos a ir ahí y un día que llegamos Marta y yo, nos encontramos con que ahí está Memo. Memo, si ustedes lo ven, es un hombre sumamente formal, siempre muy bien vestido, traía una camisa blanca con el botón abrochado, tenía 20 años. Marta pensó que era un seminarista. Llega Marta a su casa, le dice a sus papás, ¿había un seminarista ahí? No, pues feliz. Le decimos que tiene tantos años el Evangelio que los cursos prematrimoniales de Adán y Eva, él se los dio. Ahí está Memo. Nos vamos al patio y éramos como 6, 8 personas, no recuerdo exactamente el número, pero una chica, una hermana que ahorita vive en Albuquerque, Eva McElroy, Eva Flores, cuñada de Carlos Contreras, hermana de Kena, la esposa de Carlos. Dice, oye, ¿cómo nos vamos al Parque del Fraccionamiento Monumental? Los que sepan de Juárez, había una plaza de toros monumental. Levanten la mano los que se acuerdan. Hijo, bien poquitos, compa, mira nomás. Quiere decir que están todos bien betabeles. Bueno, la cosa está que había un parque ahí enfrente, o sea, estaba la plaza monumental, te ibas derechito y ahí estaba un parque. En esa esquina vivía Marta y enseguida habíamos nosotros. Pues nos empezamos a juntar ahí porque dijo Eva, ¿saben qué? Vámonos al parque para ver si se convierten mis hermanos. Pues no se convirtió ni uno se convirtió. El caso está en que empezamos a juntarnos ahí en el parque, estábamos predicando el Evangelio constantemente. Yo le había predicado a Jaime en UTEP. Jaime llegó en el 78 al parque. Curiosamente, ese mismo tiempo llegó el pastor Carlos Contreras. No más que no se convirtió por todas las veces que yo le estaba predicando porque era un terco. No sé si ya se le quitó. No se crean. Era muy terco. Pero se convierte el Kena y le predica el Evangelio y ¡pum! Se convirtió, luego se convirtió. Dije, bueno, y unos sembramos y otros recogieron. Pero bueno,
El caso está en que nos empezamos a juntar en ese parque y Poncho tenía conocimiento de una señora que tenía 5 hijos, 6. El más chiquito meses tenía, 9 meses tenía. Entonces Poncho la visitaba en el hospital, no sé cómo dio con ella, pero andaba visitando el hospital y se topó con ella. La señora estaba muriéndose, literalmente sus últimos días. Y le dijo, Poncho, ¿te puedo encargar a mis hijos? Dijo Poncho, claro, 6. De meses y de, ¿qué era la mayor? 11 años, 12 años. Entonces, dijo Poncho, ¿saben qué? Pues vamos a empezar a juntar dinero para darles a ellos una vida. Y empezamos a poner 50 pesos al mes, que era una lanota, al menos para mí, una lanota. Pero el grupito, ese grupito de creyentes que estaban creciendo ya en el parque, ahorita quiero aclarar algo del parque, empezamos a visitarlos, a hacerles sus piñatas, a comprarles sus libros, o sea, pagar la renta, todo lo que necesitaban estas personas, estos huérfanos, se le proveyó por medio de este grupo bien pequeño de personas, de jóvenes. El caso está en que a partir de eso se consolida lo que eventualmente llegó a ser el grupo Sin Nombre. Si era un evento, unos cristianos, fuimos los que nos juntábamos, nos preguntaron, ¿ustedes cómo se llaman? No tenemos nombre, pues es el grupo Sin Nombre. Y así duramos años haciendo obras muy significativas en Juárez. Nos tocó por la gracia de Dios ver una multiplicación de alimentos bien impresionante, de llevar 144 tamales, debería haber unos 1000 tamales ser repartidos, una cosa impresionante, entre otras cosas que nos permitió el Señor ver. Se forma, se empieza a definir, empezamos a ver la necesidad de ser algo formal. Entonces se le puso al grupito Comunidad Cristiana de Ciudad Juárez. Empezamos a rentar locales. Empezamos primero que una carpa en el parque, una carpa donde nos juntábamos, ahorita van a ver una foto de ello. Y empezó a crecer aquello y a crecer, creció y se hizo una carpa más grande. Rentamos un local, empezamos a casar, empezamos a tener nuestros hijos. El caso es que aquello llega a crecer al grado de que se hace lo que el día de hoy es Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Los que han estado ahí, es una iglesia muy importante en Ciudad Juárez. De hecho, tiene la escuela, una escuela que está reconocida como una, si no la mejor de la República Mexicana, una de las mejores. Y ahí empezó todo este asunto de que somos un grupo de creyentes que andan predicando el Evangelio, que están buscando la manera de llevar a muchos a Cristo. Y empieza a pasar el tiempo en esa iglesia que empezó a finales del 76, cuando nos empezamos a juntar, que se hace, le digo, una iglesia en la que Guillermo, Poncho Muriay y un servidor, éramos los líderes sin saber de qué, pero éramos los líderes. Éramos los que predicábamos, yo estaba encargado de la alabanza, duré muchos años dirigiendo la alabanza. Tuvimos muchos roles, yo tuve muchos roles en esa iglesia. Y si algo no quería yo, hermanos, era ser pastor. Yo empecé a ver la vida de Poncho, decía yo, todo quiero en esta vida menos ser pastor. Aquel entonces vivíamos, mi esposa y yo, en El Paso, vivimos del 81 al 88. En el 88 le digo a Marta, ¿qué, Marta? Vámonos a Juárez. Me dijo, ya vamos, quiero ir a Juárez con los niños, la iglesia. Nos fuimos y vivimos del 88 al 99. Cuando íbamos en el puente con todos nuestros enseres, todo eso, dije, jamás en mi vida vuelvo a vivir en El Paso. Eso pensé. Llegamos a Juárez, estuvimos 11 años. En 1997 vamos a un retiro que hacíamos cada año. Al pastor le gustaba mucho hacer retiros, tenemos retiritis, juntitis, y en ese retiro de 1997, estoy todavía como entre dormido y despierto, y siento que el Espíritu Santo de Dios me dice, planta una iglesia en el oeste del Paso. Estando yo entre azul y buenas noches, dije, ¿qué? O sea, ¿cómo? Una iglesia en el oeste del Paso.
A partir de ese momento, mi vida, a partir de ese momento, ya había sido radicalmente transformada. A partir de ese momento mi vida vuelve a ser transformada otra vez. Ya le decía yo a la gente que almorzaba, comía y cenaba la plantada de la Iglesia del Paso. Fui con los pastores, fui con Memo, fui con Poncho, ya estaba Carlos Contreras ahí y les dije, ¿es que me pasó esto? Les digo. Dicen, caray, qué raro. Habíamos ido Marta y yo y mis hijos a Saltillo a ver si plantábamos una iglesia allá y nos encantó, muchas universidades. Dije, yo de aquí soy, el evangelismo se me daba todo lo que podía, todavía al día de hoy me encanta, ya no lo hago igual, pero no lo he hecho igual. Pero no hubo eco, no hubo un eco de parte de Dios de quedarnos en Saltillo. Regresamos, dije yo, gracias a Dios, pero al tiempo me pasa esta situación. Entonces les dije, me dijeron, pues sí, nomás que la visión es para el sur. Es para el sur de México. Dije, no sé, les dije, pero esto me pasó. El caso está en que empieza a pasar el tiempo y se empieza a trabajar en la cuestión esta de la plantada de la Iglesia del Paso. El pastor principal, que era Poncho, deja el ministerio para irse a hacer otro ministerio. Le da a Carlos las riendas de la iglesia. Y en enero más o menos de 1999 me dice Carlos, me pasarías chanza, porque ya tenemos bastante tiempo trabajando Poncho y yo, no pasaba nada, pero me dice Carlos, me pasas chance de trabajar contigo. Y yo me acuerdo que le dije, te tengo tanta confianza, le dije que voy a confiar en ti. Eso fue a principios del año, en octubre, el 10 de octubre de 1999, tuvo Misión de Gracia su primer servicio ese año, aquí atrás de la Malinche. Nos venimos 55 personas más o menos de Ciudad Juárez, que aquí hay muchos de ellos, y tuvimos más o menos alrededor de 80 personas que nos acompañaron ese primer domingo. Nos dimos a la tarea de empezar aquí en Misión de Gracia. Yo le había pedido a Dios que me ayudara a predicar el Evangelio a gente que nunca lo había oído. El caso está en que empezamos en ese localito, al muy poco tiempo estaba bien lleno. Esto que les voy a decir es parte de la incomprensible sabiduría, poder, gracia de Dios. O sea, esta iglesia está rodeada de eventos sobrenaturales. Entonces, empieza se llena y yo dije, esto no va a seguir, no vamos a poder. Voy con los vecinos de enseguida, era unas oficinas de AT&T, y llego y le toco y sale ahí un individuo. Digo, oye, fíjate que somos aquí los vecinos. Le dije, te vengo a hacer una propuesta. Le dije, nosotros estaríamos dispuestos a pagar un cambio de ustedes a cualquiera de todos estos locales, había muchos. Y se rió de mí. Me dice, acabamos de firmar un contrato de 5 años, me dice. Pues dije, ok, pues me fui todo agüitadillo allá a mi oficina. Pasan 3 meses y recibo una llamada de Mimco, los dueños de la propiedad, y me dice, oye, ¿querías el edificio? Le digo, sí. Me dice, pues la semana que entra se salen. ¿Lo quieres? Dije, ya estás. Empezamos en esos locales, se llenan significativamente, y le digo, Jaime, necesitamos 3 locales. No pasa mucho tiempo, cruzando la calle se desocupan 3 locales, como con un auditorio y una parte para los salones de los niños, doble oficina, no. Nos llenamos, nos fuimos a 2 servicios, empezamos a considerar construir. Un miembro de la iglesia compró un terreno, nos lo financió, nos quedamos con él. El arquitecto Hugo Amparán nos hizo los planos del edificio, de un edificio hermoso. A mí me encanta, o sea, veo los planos, todos los tengo. Me encantó ese edificio, o sea, tipo español, y tenía ahí ríos internos, una cosa tremenda. Y nos iba a costar más o menos $2,5 millones. Y a la hora que empezamos a pedir el préstamo y todo eso, trabas y trabas y trabas, porque un edificio, cuando tú lo financias para algo muy específico, o sea, siempre existe, y las iglesias más, el peligro de una quiebra. Decía el Señor, ¿sabes qué? Dices que esto está pasando así, bla, bla, bla. Para no hacerles el cuento largo, un día paso por aquí, por enfrente, este edificio está en venta. Traía yo a mi hija Mariana que viera su escuela, la que está cruzando la calle. Cuando vio que está en venta, nosotros esa semana estábamos por meter los planos a la ciudad para que recibiéramos el último o la aprobación.
Paso por aquí, veo, le hablo al broker y le pregunto cuánto cuesta, me dice cuánto cuesta, cuánto tiempo tenemos para poner una oferta y retractarnos, todo eso. Me dice, tiene 100 días. El caso es que metimos la oferta, conseguimos este edificio por cerca de $500,000 menos del precio original, después de que me dijeron que les hiciera una oferta razonable. Mi oferta razonable fue bajarme más. E inmediatamente me contestaron, me dijeron, estudia el edificio. Venimos a este lugar y empezamos a servir todos ustedes con lo que en aquel entonces creció meteóricamente Misión de Gracia por la cuestión del grupo Alfa. Lo que ahorita es el curso El Puente, un extraordinario curso. Si tú quieres saber de Jesús, yo te animo a que consideres inscribirte. Es prácticamente, de hecho el curso empieza con la parábola del hijo pródigo. Yo te aseguro que te va a afectar si tú no conoces a Jesús y quieres conocerlo. Hemos estado aquí estos 25 años, hemos estado 26 años sirviendo a Dios de una manera muy gloriosa. Y quiero que vean el video de lo que era en aquel entonces el principio de esta iglesia. Tú no estuviste en ese parque, muchos de ustedes no estuvieron aquí. Ahorita van a ver a unos betabeles que andábamos ahí hace poco en ese parque. Pero tú no estuviste en ese parque, pero te quiero decir lo siguiente, tú eres parte de ese parque. Tú eres tan importante en la vida de lo que es esta iglesia que usó a hombres como nosotros para hacer lo que está haciendo hoy. Pero todo esto tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo y tiene que ver con el Señor Jesucristo, todo para su gloria. Quiero que pongan el video para que sepan más o menos de dónde vienen los que no sepan. Algunos ya lo han visto y ahorita vamos a hacer algo más. Todo comenzó en Ciudad Juárez a mediados de los años 70, en el patio de uno de los fundadores del grupo, donde se juntaban unos 5 o 6 jóvenes. Este pequeño grupo adoptó una familia de niños de 12 años y 9 meses de edad. El grupo los atendía de todo: sostenimiento, la renta, escuela, ropa, sus necesidades, sus cumpleaños, navidades. Y estos niños, ya ahorita esos niños andan por los 50, 60 años de edad. Al poco tiempo pensaron que era mejor juntarse en un lugar más público para atraer a más jóvenes. Algunos de los que se reunían vivían enfrente del parque del fraccionamiento Monumental y acordaron juntarse en el parque enfrente de su casa. Hellman era uno de ellos y Eva Flores McElroy era otra, y después se agregaron Marta y Nico Rich, que también vivían enfrente del parque. Cuando había mal clima, ya sea que hiciera mucho frío, estuviera lloviendo, nevando, haciendo mucho viento, o que hubieran regado el parque, pedían permiso a sus papás, nos permitieron tener nuestra reunión en una de esas casas. Como que el nombre del grupo nunca se le puso mucha importancia, porque se le quedó el nombre del grupo sin nombre. Éramos jóvenes entre los 14 y 23 años de edad, más o menos. Nos juntábamos a leer la Biblia, a compartir lo que habíamos aprendido esa semana o algo que estuviéramos experimentando. Cantábamos alabanzas que ahora los cantos los conocemos como coritos. La alabanza la dirigía Hellman con una guitarra, usábamos unos cancioneros en donde venían las letras. Muchos de esos cantos, las letras eran sacadas literalmente de algún salmo o alguna parte de la escritura. Se puede decir que nos reuníamos a adorar a Dios con sencillez de corazón. Nuestros convivios los domingos en la tarde, los sábados, también eran muy sencillos, pero muy divertidos. Era una diversión muy sana, y a pesar de que a veces éramos bruscos, nunca tuvimos pleitos ni problemas de que nos ofendiéramos o nos distanciáramos. Visitábamos el asilo de ancianos de Sanepú, les llevábamos pastel y los poníamos a cantar de los coritos que cantábamos en nuestras reuniones. También hacíamos eventos en una escuela de niños de muy bajos recursos de la periferia de la ciudad. Les festejábamos el Día del Niño, la Navidad, pero nuestro mayor interés era estar juntos y esperar los domingos para ir al parque, a la junta, si le llamábamos a nuestro servicio. Como jóvenes no teníamos ni la menor idea de lo que Dios tenía planeado para nuestra vida. Fuimos creciendo, tanto en edad como en número,
Y todo esto que inició con un grupo de chavos, empezó la iglesia Centro Comunidad Cristiana, que hoy es la iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. De esa iglesia, en octubre de 1999, un grupo de aproximadamente 55 personas fuimos enviados a la misión de Gracia. También se ha formado Gracia Soberana México, en donde oficialmente hay varias iglesias que se han adoptado, otras se han plantado y otras están en proceso. Estas iglesias están en diferentes partes de México, Guadalajara, Arandas, Jalisco, Silao, Guanajuato, Moroleón, Guanajuato, Ciudad de México, Orizaba, Veracruz, Córdoba, Durango, Reynosa, Oaxaca, León, Oaxaca, Torreón, y por la gracia de Dios sigue creciendo. 43 años después de los jóvenes que iniciamos en el parque y que hoy somos miembros de Misión de Gracia, volvimos al parque de fraccionamiento monumental a recordar aquellos tiempos. No fuimos con el afán de querer revivir el pasado, más bien fuimos para agradecer a Dios por su obra entre nosotros. Fue un rato parecido a lo que hacíamos en los 70s. Nos sentamos en el piso, alabamos a Dios con la guitarra, cantando de aquellos coritos con el mismo cancionero que usábamos. Compartimos y nos gozamos, recordamos anécdotas. Fue una mañana de grande bendición. Ahí estuvimos Helman y Marta Ávila, Nico y Edna Rich, Ñeca Piñón, Laura Farognia, Julia Aguilar, Memo y Ángela Rosas y Jaime Chow. Al vernos todavía juntos sirviendo al Señor, solo nos sorprende su gracia, su misericordia, ya que hemos sido solo espectadores de la obra de Dios, y le pedimos que su obra siga y su evangelio glorioso sea predicado por muchas más generaciones. En el video no salen las imágenes, pero alguien alguna vez me preguntó, ¿cómo le hicieron para pararse del suelo? Algunos nos traíamos más que otros, pero mejor no quieren ver las escenas. Estamos sumamente agradecidos con el Señor porque todo esto es solo por su gracia y para su gloria. Esta historia continúa y tú eres parte de ella. Estás adentro de una película de Dios, de una historia bien impresionante que nunca nos imaginamos. Ahorita le voy a pedir al equipo que pase, pero quiero darle gracias a Dios, primero que todo por mi esposa, que se dio a la tarea de ver de qué manera me servía. Estos 44 años he tenido el total, completo apoyo de ella, de tal manera que mucho, si es que no todo lo que yo hice en esta iglesia he hecho, que no ha sido nada, ha sido por ella. Le doy gracias a Dios por su ejemplo, su cuidado, su amor, su preocupación por mí. Es verdaderamente incomprensible que yo pueda tener una mujer como ella. Thank you. Y gracias a Dios por los hombres. El Señor me mandó a plantar esa iglesia. Enviaron a Jaime como parte del equipo, un administrador dado por Dios literalmente, porque desde chiquillo, que tenía creo 6 años, lo ponían a trabajar en una tienda como esclavo. Y yo lo veía tremendo, con unos maquinones así tremendos y aplastándole a todos los botones. Decía, ¿qué es eso? ¿Verdad? Pero bueno, en gran manera la administración de esta iglesia se debe al cuidado sabio de este hombre que venía también, Francisco Meléndez. Él eventualmente se fue a otra congregación y luego llegó Memo, Armando, que han sido unos pilares en mi vida, y recientemente Armando Hernández. Le doy gracias a Dios por ustedes, hermanos, porque esta es una tarea monumental, sobrenatural, que no escogimos ninguno de nosotros, al menos yo no. Y a mí Dios no me pidió permiso, pero quiero nada más antes de que cantemos, y no sé si vayamos a alcanzar a ver otra vez el video. Están las fotos. Ve poniendo las fotos, por favor, para decirles quiénes son quiénes, porque al único que todos reconocen es al nene. Ahí está, esa es Julie. Julie, ¿dónde estás? No está Julie. Hablen de todos, por favor, y díganle que está ahí. Ahí está Julie, está enferma, ¿verdad? Ok, dale más. ¿Y quién es?
Le quiero por favor decir que si de adelante le empezamos a decir el pastor Nene. Este de acá de ese lado, ¿quién es? Este de moradito. A ver, y lo está Francisco Meléndez. Ese niño de en medio es uno de esos niños de Chole, de la señora Chole, y le decíamos los cholitos. Dale, por favor. Es Francisco Meléndez. Y luego ahí está, ella es Ceci Duarte, no es miembro de la iglesia, nada. Carlos Contreras, Kena, Gelu, la esposa de Poncho, ¿y quién creen que está allá atrás? Marta. Así es en la vida todavía. Dale. Así se esconden en el pasillo, se me son. No. ¿Quiénes son esos, los estrellas ahí? Nosotros. Dale. ¿Otra vez quién es ese? Memo, compadre, mira nomás qué tremendo, ¿verdad? ¿Y quién es ese? Y luego está Marister Moreno, Carlos Iquena, muy romantiquillos. Ahí está Edna, esposa de Nicolás, mi cuñado. Ahí está, otra vez, la alegría. Usaba yo 28 de pantalón, ahorita es 28 y medio por 2. Y luego ahí está otra vez el de la guitarra. Ahí es el día que veníamos para acá, para El Paso. Está Daniel Domínguez, Carlos Contreras, yo, Mario Pampini, un hermano de la Ciudad de México, Francisco Meléndez y Jaime. Digo, no les tengo que decir. Ya no voy a decir el nombre de Jaime de aquí en adelante, ¿ok? Porque ya saben todos quién es. Ahí está mi familia, pero si ya la vieron. Quiero nada más, antes de que cantemos, quiero leerles una parte de la Escritura, porque estaba yo tan confundido y tan perdido que yo me sentía, como dice aquí el libro de Apocalipsis, le está hablando el Señor a una iglesia, nada que ver, pero así me sentía yo. Dice el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, el versículo 15, dice: yo conozco tus obras. O sea, el Señor me conocía, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, y este soy yo, dices: yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Dirás, ¿por qué está compartiendo esto el día de hoy? Hoy, dentro de unas 6, 7 horas, hace exactamente 50 años que pasó esto. Que pasé al frente porque alguien me invitó a aceptar a Cristo. Y lo más tremendo de todo es que sigue con sus brazos abiertos, viendo quién está tomando esa decisión de venir a Él, a decirle: he pecado contra el cielo y contra ti. Yo te animo a que si tú no conoces a Cristo, vengas y conozcas este incomprensible amor de Dios. El regresar a casa de nuestro Padre Celestial es llegar a un lugar donde hay abundancia de bienes que a cualquiera le gustaría. Pero venir a la casa de papá es venir a Él y disfrutar de su amor, de su gracia y su cuidado. Conocerle, o más bien ser conocido por Él, es llegar a conocer a nuestro amado y glorioso Creador. Conocer a Dios es conocer un Padre cuyo corazón es más grande que nuestro pecado. Nada lo detiene. En esta parábola el Señor Jesucristo nos ha revelado que conocer a Dios no es solo saber que Él existe, sino experimentar su carácter. Un Padre que corre hacia nosotros cuando aún estamos lejos, que nos recibe con misericordia en lugar de juicio y que restaura nuestra identidad cuando la vergüenza del pecado lo ha marcado. Quiero que me acompañes a orar y darle gracias por 50 años, le puse el título a esta predicación: 50 años de su gracia, de su cuidado, 50 años de gracia al Dios que me ha sostenido. Padre, queremos darte muchísimas gracias, porque esto no se trata de nosotros, ni de mí, ni de ninguno de los que estamos aquí, Señor, sino de ti y de tu amor, de ese amor incomprensible que quieres mostrarnos, dándonos la salvación, una salvación que nos atrae, que nos lleva, que nos permite disfrutarte y conocerte de una manera personal, en donde el gozo y el placer de habernos recibido una vez más
habrá de transformar nuestras vidas para tu gloria. Padre, gracias por todos aquellos que ya hemos cumplido tantos años y por los que acaban de empezar. Señor, porque el que estaba crucificado enseguida de ti, nada más creyó en ti. Y tú le dijiste, hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, yo te pido por cualquier persona que el día de hoy, que esté aquí y que ande perdida, Señor, haciendo lo que le gusta sin tomarte en cuenta, que tengas misericordia y lo traigas a ti con esos lazos de amor. Padre, lo pedimos todo para tu gloria, en el precioso nombre de nuestro amadísimo Salvador Jesucristo, quien es digno de todo honor, hoy y por los siglos de los siglos. Amén.